En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da mucho gusto que estemos reunidos, primeramente Dios, toda la semana. Ojalá y aprovechemos. Miren, de acuerdo con el Padre Teco y con el Padre Ayala, que es como director de OMPE, y el Padre Teco encargado del CLAEM, se vio conveniente que se terminara este mes de estudio con la espiritualidad bíblica. Y yo me tomé la confianza, de acuerdo con los padres, de titularle Lámpara es tu palabra para nuestra vida. A propósito, no le puse Lámpara es la Sagrada Escritura para nuestra vida, porque platicando con los padres vimos, yo les comentaba, cierto riesgo o peligro de que la espiritualidad sea no bíblica, sino biblista o biblicista. Que al rato piense uno que en la Biblia está todo. En la Biblia no está todo. Está lo que sirve de punto de partida, pero ustedes y yo sabemos que no está todo. Porque nosotros no somos la comunidad del libro, somos la comunidad de ¿qué? De la palabra. No somos el grupo del libro, la comunidad de la palabra. Y el subtítulo es Espiritualidad misionera desde la palabra de Dios. Mientras pueden ver su hojita, en fin, que lo tienen todos. Nuestro objetivo para esta semana, ¿lo podemos leer, por favor? Reflexionar y profundizar a modo de curso taller sobre la peculiaridad, características y alcances de una espiritualidad desde la palabra de Dios para discernir más y mejor nuestro ministerio misionero. Primera aclaración, queremos reflexionar y profundizar. Ustedes y yo estamos invitados en los cursos que damos en la iglesia o que tenemos en nuestra iglesia, en nuestros espacios. Perfecto. Gracias, Padre. Gracias, Adrián. Ustedes y yo estamos invitados a aprender por instrucción. Siempre podemos aprender de otras personas, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en la pedagogía católica no solamente hay que aprender por instrucción, también hay que aprender por descubrimiento. Es decir, hay que asumir nuestra responsabilidad personal y comunitaria para ir indagando cosas. Ustedes y yo estaríamos en un error si nos dedicamos a aprender solamente por instrucción. Dios nos ha dado suficiente inteligencia a todos y suficientes capacidades para que también aprendamos por descubrimiento. Queremos ir combinando estos dos elementos durante el curso y ahorita explicaremos. El otro elemento importante del objetivo, y una vez vamos a aprovechar, el otro elemento importante del objetivo es que va a ser, de acuerdo con el Padre Teco, a modo de curso taller. Es decir, tendremos espacios para que platiquemos aquí a modo pues de plática, y tendremos espacios para que ustedes, como se indicará en un momento, trabajen personalmente y por equipo. Parece ser que eso es más fiel al esquema, al trasfondo que les propongo, y es que aprendamos por instrucción y por descubrimiento. Esto es muy importante, o es más importante todavía, porque nosotros en ciertos ámbitos acostumbramos a pasar de la opinión diferente a la descalificación de la otra opinión. Me explico. Nosotros pensamos inmediatamente cuando estamos en reuniones o en ciertos ambientes que si una persona no piensa como uno, está ¿qué? Equivocada. No, hombre, eso es fundamentalismo. Es decir, si una persona no piensa como nosotros, no necesariamente está equivocada, porque el desacuerdo es desacuerdo, no atentado contra la comunión. Si uno puede estar en desacuerdo con alguien y respetar a las personas profundamente. En la iglesia parece ser que en ciertos ambientes parece ser que nos falta crecer mucho en eso. Fulano no está de acuerdo conmigo, está mal. No, nada más no está de acuerdo con usted. Ya. Los elementos que las percepciones que ustedes y yo vamos teniendo, por lo menos admiten dos opiniones diferentes. Imagino que han de decir, ya empezamos mal, ¿no? Porque uno está acostumbrado a pensar que uno tiene razón y que la única opinión válida es la de uno, y más si uno tiene cierta autoridad. Pero lo normal, lo cristiano es, no porque una persona opine diferente que uno, necesariamente
está equivocada o mucho menos hay que descalificar automáticamente opiniones diferentes a la nuestra. Sí, elemento siguiente, miren, ustedes y yo queremos reflexionar y profundizar sobre la peculiaridad. Luego, características y alcances. Sobre la peculiaridad va a ser especialmente hoy y mañana. Características va a ser especialmente miércoles y jueves. Y alcances va a ser el viernes, con la propuesta que les voy a hacer ahorita. Y la finalidad es discernir más y mejor. Ustedes y yo ya hacemos ejercicios de discernimiento, pero siempre podemos hacerlo no solamente de vez en cuando, sino de manera permanente. Y ciertamente lo hacemos bien, pero siempre podemos hacer las cosas mejor. Y entonces la finalidad de este curso, como el objetivo general de este client y el objetivo general de todo el client, de todos los clients, es que ustedes y yo sepamos buscar y acertar mejor en la voluntad de Dios. Esa es la finalidad principal. Qué bueno que aprendamos más, qué bueno que sepamos más, qué bueno que podamos dar cursos, pero la finalidad de este curso, al menos de esta semana, no es eso. No es esa. La finalidad es que ustedes y yo nos preocupemos por ser mejores discípulos de Jesús. ¿A poco nada más eso? ¿Ya con eso? ¿Ya con eso está bien? Pues este es nuestro objetivo. Y tenemos les quiero proponer tres presupuestos. Tres presupuestos que les quiero presentar para que empecemos. Miren, primer presupuesto, un asunto de honestidad. Todo modo de vivir, toda manera de trabajar, todo lo que hacemos ustedes y yo, en realidad no lo hacemos con la teología que decimos, sino con la teología que en el fondo tenemos. Ustedes y yo podemos hablar mucho de que Dios nos ama, pero en la manera en que tratamos a las personas, estamos diciendo en qué tipo de Dios realmente creemos. Ustedes y yo podemos tener cursos sobre la eclesiología de comunión del Vaticano II, de la Agnelli Gaudium, pero si uno no hace un cambio profundo de estructuras, uno trabaja no con la teología que sabe, sino con la teología que le conviene. ¿Sí me explico? Es decir, la teología real, la cristología real, no es la que decimos, es la que subyace, es la que está en el fondo de lo que realmente hacemos. Ustedes y yo podemos decir, sí, nosotros estamos convencidos que si la iglesia no tiene misión, le falta lo más importante. Pero sin querer, nosotros podemos en el fondo estar trabajando al margen de ese convencimiento. Por eso cuando hablamos de espiritualidad, nos enfrentamos con un asunto de honestidad. ¿Qué teología, qué manera de pensar realmente está en el fondo de nuestro comportamiento? ¿O qué teología, qué eclesiología, qué cristología, qué espiritualidad está en la vida cotidiana? Al final, lo que cuenta no es la teología que decimos saber, sino la teología que está en el fondo de lo que hacemos. ¿Cómo ven? Es un asunto de honestidad. Segundo elemento, un elemento de significatividad. La vivencia de la fe es excesivamente funcional. Es decir, a ver, déjenme ver si no... sí. No. ¿Ustedes creen que la vida espiritual se puede evaluar o no se puede evaluar? Sí, antes de que digan que no. Sí, de lo que más y mejor se puede evaluar es cuando alguien dice que está cerca de Dios. Hay cosas que no se pueden evaluar con tanta objetividad, con tanta claridad, pero hay una cosa que se puede evaluar y es, fulano dice que es cristiano, entonces, ¿se puede evaluar o no? Sí, ¿en qué se nota? Se nota en la vida de relaciones cotidianas. ¿Cómo ven? Ya imagino lo que están pensando. No, ya viviendo el pensamiento. La otra vez les dije, la semana pasada estuve en Matamoros dando un curso de interpretación de parte de la Universidad Pontificia de México, donde trabajo, donde colaboro y aquí en Honduras. Y les digo a algunas personas, yo adivino el pensamiento, les voy a decir qué están pensando. Y me dice una muchacha, a mí no, por favor. ¿Y sabe qué estaba pensando? Y yo nada más era de broma, pues no crean que uno adivina, ¿no?
Y entonces estamos ante un asunto de significatividad. En el mejor de los sentidos, la fe es funcional. ¿Quién mide la fe o la espiritualidad de uno? ¿Los que viven con uno o uno mismo? Los que viven con uno. Es decir, si uno de ustedes o yo queremos saber si tenemos espiritualidad, no hay que medirla con las obras de piedad. Hay que preguntarle a las personas que viven con uno. Por ejemplo, si una superiora quiere ver si tiene espiritualidad, ¿a quién le debe preguntar? Pues a las que viven con él. Y no se valen preguntas cerradas, tienen que ser preguntas abiertas. No es, ¿verdad que sí tengo espiritualidad? No, es, ¿ustedes cómo evalúan mi espiritualidad? Porque uno acostumbra, para romper el diálogo, a hacer preguntas cerradas. Una señora le dice, ¿a poco no me quedó buena la comida? Esa es una pregunta cerrada que pide nada más un tipo de respuesta y la respuesta es positiva. La pregunta tiene que ser abierta para que se abra el diálogo y es, ¿qué piensan de la comida que cociné? Ah, entonces ya puede haber diferentes opiniones. Así también debe hacerse la pregunta por la espiritualidad. ¿Ya? Porque si es cerrada, entonces uno induce la respuesta. ¿Cómo ven? Oigan, qué bonito que podamos pensar, ¿no? ¿O cómo ven? Tercer elemento. Oigan, la neutralidad casi siempre degenera en complicidad. Es decir, nuestra vida cristiana tiene como finalidad no salvarnos de. Salvarse en la Biblia no significa escaparse de, sino involucrarse en. Ustedes y yo queremos reflexionar en las espiritualidades de la palabra de Dios, no porque queramos evadir las cosas, sino porque queremos asumirlas como Dios quiere. ¿Cómo ven? Y es el tercer presupuesto. Estos tres presupuestos de honestidad, el presupuesto de honestidad, significatividad, se trabó, Adrián. Perdón. El presupuesto, yo creo que le tengo que apuntar para acá, ¿no? El presupuesto de honestidad, significatividad y no neutralidad van a estar en el trasfondo de nuestro curso. Ustedes y yo no podemos ser neutrales. Uno tiene que preguntarse, ¿a quién beneficia lo que pensamos? ¿Quién se siente a gusto con nuestra espiritualidad? ¿Quién es feliz con nosotros? ¿Qué consecuencias tiene lo que ustedes y yo pensamos, creemos, lo que ustedes y yo hacemos? La neutralidad no existe. Uno tiene que hacerse esa serie de preguntas para poder entender y asumir de manera adecuada la espiritualidad cristiana. Uno no puede vivir sin esas preguntas, porque la espiritualidad cristiana no es neutral. ¿La buena nueva es buena nueva para todos? ¿Sí o no? No, ahí es el problema, que hemos querido que sea buena nueva para todos. Ese es el problema. Y entonces, en lugar de adaptar, abaratamos. La buena nueva no puede ser buena nueva para todos. Beneficia a todos, pero no es buena nueva para todos. El viernes yo voy a empezar con una pregunta y espero que no se les olvide. El viernes vamos a ver la espiritualidad de comunión. Y en una reunión con unas religiosas les pregunté, a ver, como 40 hermanitas, le digo, ¿todas quieren la comunión? Dijeron, sí. Le dije, no es cierto. Eso es falso. No todos queremos la comunión, todos la necesitamos, pero no todos la queremos. De hecho, algunos atentamos contra ella. Todos necesitamos la buena nueva del Evangelio, pero no todos la queremos, incluidos algunos que estamos acá. Por eso, una falacia, una mentira es la de que la buena nueva sea para todos. No se puede, porque si uno hace que la buena nueva sea si uno hace que la buena nueva sea bien recibida por todos, entonces no es buena nueva. Uno está confundiendo adaptación con abaratamiento. Aunque arruguen la cara. Sí, pues. Bueno, miren.
Lo que yo les hago son propuestas, pero ustedes deben hacer una mejor propuesta que la mía para poder estar en desacuerdo. Es decir, ustedes son adultos y pueden estar en desacuerdo, pero yo los invito a que estén en desacuerdo con razones mejores, ¿verdad? Lo que yo les hago puede que no tenga tanta razón, la propuesta que yo les hago, pero ustedes tienen la obligación de pensar cosas mejores. En lo que las piensan, confórmense con mi propuesta. Sí, ¿verdad? Porque no se vale, no, yo no estoy de acuerdo con el padre porque a mí nunca me han dicho eso. No, ustedes y yo tenemos que hacer un diálogo y que se vaya mejorando el pensamiento. Bueno, son los tres elementos que nos sirven. Ya veíamos el objetivo. Ustedes en sus hojitas tienen 5 objetivos particulares. Bueno, 4 porque uno es para 2 días. Este objetivo general, con esos presupuestos, lo vamos a ir consiguiendo de esta manera. El lunes va a ser objetivo y énfasis. Ya les comentaba el padre Teco algo al inicio. El objetivo de hoy, con el que iniciaríamos prácticamente en esa semana, sería clarificar el concepto de espiritualidad y reflexionar sobre su relación con la palabra de Dios. Este segundo elemento en todos los objetivos, o el último punto del esquema, va a ser un elemento conclusivo que nos va a permitir abrir la temática del siguiente día. Es decir, nos vamos a concentrar en esto, y esto lo vamos apenas a concluir con el número 121 del Verbum Domini hoy, para que nos abra la temática para mañana. Más o menos es la dinámica de los días. Siempre en cada día, todos los días, hay un énfasis. El énfasis de hoy es clarificar. ¿Sí? Segundo día, el énfasis va a ser desafiar. Mañana, si Dios quiere, identificaremos algunas de las peculiaridades de la espiritualidad y de su relación con las diversas voces de la palabra de Dios, especialmente desde la Sagrada Escritura. Ustedes y yo no queremos una espiritualidad biblista, queremos una espiritualidad desde la palabra de Dios, con énfasis en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura tiene la peculiaridad que es palabra de Dios puesta por escrito. Esa es una particularidad muy buena, muy interesante. Y el énfasis sería desafiar. Miércoles y jueves, reflexionar sobre la espiritualidad de Jesús presente en los evangelios. Si el martes terminábamos viendo la voz de Dios, especialmente en la Sagrada Escritura, entonces podemos pasar con naturalidad miércoles y jueves la voz de Dios, la espiritualidad, desde la voz de Dios más importante que tiene, que es Jesucristo, en los evangelios. Y a eso nos dedicaríamos con el énfasis de discernir miércoles y jueves. El viernes, si Dios lo permite, terminaríamos con ese objetivo: profundizar en la comunión como un rasgo fundamental de la espiritualidad del misionero. Y sería optar a asumir. Entonces tendríamos 3 énfasis. Hoy tendríamos un énfasis de clarificación, mañana un énfasis de desafíos, el miércoles y jueves, si Dios quiere, un énfasis de discernimiento, y el viernes el énfasis sería optar y asumir una espiritualidad de comunión. Ninguna persona puede hacer misión, ningún grupo puede hacer misión si atenta en lo fundamental contra la comunión. Uno puede trabajar a pesar de, pero no en contra de. Bueno, este es son nuestros objetivos para cumplir el objetivo general. Y como ustedes ven, ¿se acuerdan del primer elemento del objetivo general? Era que clarificar. Y entonces por eso está el objetivo del lunes. Luego, ¿se acuerdan cuál era el segundo? ¿Vale? No, el objetivo general. En el objetivo general dice sobre la peculiaridad, luego las características, ¿sí? Las características, martes, miércoles, jueves, y luego el alcance. Lo que ustedes y yo reflexionemos sobre la espiritualidad debe tener un alcance, y un rasgo fundamental del alcance de la espiritualidad es la vida en comunión. Y con eso terminaríamos, si Dios quiere, el viernes.
Nos concentramos hoy es nuestro objetivo, clarificar el concepto de espiritualidad y reflexionar sobre su relación con la palabra de Dios. Ustedes ahí en las hojitas que nos hicieron favor de darles, tienen el esquema general. En esto nos concentraremos hoy. Introducción general, estamos en esto, faltan unos elementos de la introducción general, luego introducción particular, importancia de la vida espiritual, peligros, aclaraciones, y a modo de conclusión, espiritualidad bíblica o espiritualidad de la palabra de Dios. Es espiritualidades de la palabra de Dios con énfasis en la Biblia, va a ser nuestra conclusión. Y ustedes tienen allí en las hojitas el horario con el que vamos a seguir. Primer módulo, empezamos. ¿Saben? ¿Les todo, Luis? No, muy bien. Estamos en nuestro primer día de curso. Estamos en la introducción particular. Ya hicimos la introducción general. Y ahora empezamos con la introducción particular de nuestro primer objetivo, con el énfasis de clarificar. Y todos los días, para iniciar nuestro tema, nuestra reflexión, vamos a comenzar con un texto bíblico. Alguien leerá el texto íntegramente y después yo les hago una propuesta de interpretación con relación a nuestro tema, a nuestro curso. Estas reflexioncitas van a aparecer con los paulinos. Algunas de ellas están en unos libros de aquí y otras ahí se indica que están. Yo las he preparado para la hojita de los paulinos aquí en México. Ven que hay una reflexioncita atrás. Esta concretamente va a salir creo que en agosto. Les digo esto para que sepan dónde va a salir y también para que no se la vayan a fusilar y ponerle su nombre. Trabajo me costó, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Quién nos hace el favor de leer Mateo 14, 22, 33? ¿Usted, por favor? Sí. Si gusta con el micrófono para que se escuche, ¿sí? Nos van a hacer el favor de leerlo, ¿sí? Para mañana no tengo la Biblia. Mejor con la Biblia, ¿sale? Miren, les voy a decir por qué después mejor búsquelo aquí. Es que la reflexión yo la hice con la isla de Jerusalén y va a ser bueno que sea. ¿Dónde? No le pierdan sentido a los signos. Es mejor leer desde la Biblia que desde el teléfono. Mateo, ¿sale? Mateo 14, 22, 33. Estamos entrando a nuestro primer día pues, de reflexión, propiamente a la primera meta, y el énfasis es clarificar. Y este texto nos puede ayudar, por favor. Es decir, este texto se puede leer desde muchas claves. Una clave es el discipulado. Está en torno a la fe. Mateo ha venido trabajando ese tema desde los capítulos anteriores. Mateo lo va a trabajar especialmente, ¿verdad? Después en el capítulo 16, etc. Ese texto se puede leer, entre otras claves, en clave de qué tiene que hacer alguien que pretenda ser discípulo de Jesús. Para nosotros es crucial porque lo que acabamos de ver aquí o escuchar en este texto corresponde a dos situaciones. Por una parte, la duda de Pedro de que Jesús sea aquel que camina sobre las aguas. Es una situación que evidencia el Evangelio. Y la otra es el atrevimiento de Pedro de caminar sobre las aguas. Nosotros concentramos nuestra atención aquí por el énfasis de nuestro curso. Parece ser que de estos dos énfasis, uno poco atendido es que Pedro camine sobre las aguas. Yo les quiero hacer la siguiente propuesta. Ya. Desde la perspectiva que ofrece el Antiguo Testamento, hay una constatación que es muy fácil de identificar, y es lo que pretende hacer Pedro al pedirle a Jesús que lo llame y camine sobre las aguas. Es una cosa que, de acuerdo a textos del Antiguo Testamento, en sus hojitas vienen más, solamente Dios podía hacer. En muchos textos de los profetas, incluidos muchos textos sapienciales, solamente Dios puede caminar sobre las aguas. ¿Ven qué padre, no? Solamente Dios. Oigan, Pedro quiere hacer algo que solamente le correspondía a Dios.
Y según Mateo, el único que puede hacer eso, ¿quién es? Jesús. Dios y Jesús como Dios. ¿Ya? Esta clave puede ayudarnos porque efectivamente, ¿cómo dice el versículo 27? ¿Qué dice el versículo 27? Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos. ¿Y qué dijo? Soy yo, no teman. Ese soy yo, o yo soy. Luego les sonaba a las personas de aquel tiempo a la presentación, a la autopresentación que hacía Dios como el yo soy. Y fíjense, en Mateo Jesús dice yo soy. Por los textos que se vienen trabajando previamente y por los que se van a trabajar posteriormente en el Evangelio de Mateo, esto es una epifanía. Es decir, Jesús no dice soy fulano, no tengan miedo, no, es yo soy, como si hablara Dios. Es decir, estamos ante un texto que está bellamente trabajado por Mateo para mostrar a Jesús como Dios. Cuando les dice yo soy, se presenta Jesús como lo hacía Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, no estamos ante una presentación pasajera de parte de Jesús, estamos ante una especie de epifanía. Al decir yo soy, Jesús se está presentando como lo hacía Dios, el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué pretende Pedro? Igualarse con Dios. Ese es el problema. Y ese es el problema básico para la espiritualidad. El problema básico para la espiritualidad, hermanos y hermanas, no es el diablo. El problema básico para la espiritualidad es el endiosamiento de la persona que pretende tener vida espiritual. ¿Cómo ven? Ni se me queden viendo como enojados, que tampoco no es cierto. Ese es el problema. Oigan, Pedro sabía que no podía caminar sobre las aguas, y probablemente por la mentalidad que debería tener muy clara respecto de los textos del Antiguo Testamento, los primeros cristianos sabían que tampoco debía caminar sobre las aguas. Sin embargo, Pedro tiene un atrevimiento inédito entre los primeros discípulos y pretende caminar sobre las aguas, y entonces el desarrollo, el desenlace del texto es segundo. ¿Más claro se puede? No, más claro no se puede. Miren, la actitud de Pedro contradice lo que Jesús había dicho o evidenciado de los discípulos. El Evangelio de Mateo ensalza y presenta de manera muy bonita a los discípulos, pero no niega su humanidad. Ahorita les voy a comentar una cosa que dice Miguel de Unamuno en la tía Tuna. La actitud de Pedro contradice. Miren, en el Evangelio de Mateo Jesús va considerando a los discípulos capaces de ser pescadores de hombres. ¿Eso es una cosa bonita o es una cosa fea? Bonita. Imagínense, Jesús confía en que los discípulos pueden hacer cosas grandiosas. Después Lucas va a introducir un elemento porque parece que a los primeros cristianos a algunos se les fue olvidando, y entonces se sentían ya, en México decimos muy, es decir, ya se sentían como de otro tipo de personas. Acá para el norte del país dicen, se sentían hechos a mano, ya se sentían de otro nivel. Y entonces Lucas después va a introducir en el capítulo 5, versículos 1 al 11, una cosa muy interesante que parece que responde al olvido de esto, y es Pedro, en el llamado que hace de los primeros discípulos. Lucas es el único que presenta a Pedro reconociendo que es pecador, y enseguida presentando a Jesús, dándole el encargo de ser pescador de hombres. El misionero no es perfecto, tiene que ser honesto. Imagínense ya desde ahorita pues una espiritualidad que tenga como presupuesto la honestidad, o una espiritualidad que tenga como presupuesto el reconocimiento honesto de que somos pecadores. ¿A poco usted y yo somos pecadores? Pues Einstein decía que todos somos ignorantes, nada más con diferente especialidad. Oye, nosotros podemos decir acá exactamente lo mismo, todos somos pecadores, nada más con diferente especialidad. En los pueblos, nuestra gente, nuestros papás, uno mismo dice, todos estamos en casa del jabonero, el que no cae resbala.
un poquito de modestia y honestidad no nos caería mal, ¿no? Imagínense qué padre, ¿no? Que podamos tener una espiritualidad basada en esos principios. Lucas, alguien puede leer, alguien que traiga su Biblia, puede leer Lucas 5, déjenles digo bien el texto. Ciertamente es el capítulo 5, pero es el versículo 8, por favor. Usted, madre, por favor, le pasan el micrófono para que pueda leer, pueda escucharse, por favor, ¿sí? Y ya la persona que vaya a participar después, ahí la hermana nos hará favor de pasar el micrófono. ¿Qué dice Lucas 5, 8, madre? Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Hasta ahí está muy bien, madre. Fíjense cómo Lucas solamente trae esto, y Lucas introduce el elemento de reconocimiento de parte de Pedro de que es pecador. Pedro le está diciendo de mentiritas o realmente era pecador. Pues era pecador, pues todos somos pecadores. Y fíjense qué bonito, parece que Lucas, en la medida que fue pasando el tiempo, percibió que algunas personas, el encargo que les hacía Jesús lo veían como para sentirse más que los otros o que las otras, y entonces Lucas escoge a Pedro para establecer un paradigma, y es: todo misionero tiene algo de pecador. Y fuimos pues cortos, si no es que mucho, ¿verdad? Pero fíjense qué bonito, Jesús no lo replica. Para Jesús y el Evangelio de Lucas, el reconocerse pecador es la condición básica para poder ser pescador de hombres. Porque si alguien no se reconoce pecador, ¿cómo va a ir al encuentro de los demás? Pues sintiéndose en otro nivel, ¿no? Y la primera afirmación peligrosísima que algún misionero tiene es: yo antes era como ustedes, pero ya me convertí al Señor. Ha sido más falsa la cosa. ¿No han escuchado esas expresiones? De lo peorcito que hay en el ambiente pseudo espiritual es pensar que hay estados definitivos. No existen estados definitivos, existen procesos siempre. Alguien puede decir: ya me convertí al Señor, o uno lo mucho que puede decir es: pues estoy convirtiéndome cada día, a veces acierto, a veces no. ¿Hasta ahí llega o puede uno decirlo primero? No, pues hasta ahí llega nuestra afirmación, muchachos. No hay más, pues. Ahora, mañana vamos a ver un texto, ahorita otro texto de Lucas. ¿Cómo ven Lucas? Volvemos a Mateo. Oigan, los discípulos son considerados en Mateo dignos de continuar con su obra. De hecho, fíjense en el Evangelio de Mateo, Mateo 28. Los discípulos tienen una constante, los evangelios tienen una constante muy bonita, y es Mateo 28, 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. ¿Alguien ahí del ladito de la hermana puede leer el 17, por favor, madre? Por favorcito. 17, madre, sí. Al verlo. Y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. ¿Cómo ven? Lo adoraron, pero dudaban algunos. Y a ellos los envía Jesús de misioneros. Marcos es mucho más fuerte. Marcos, en 16:14, ¿qué dice? ¿La que sigue? ¿O el que sigue? Allá van a leer. Marcos 16:14. Cuando uno tiene cursos, les voy a decir cómo está la cosa. Cuando uno tiene cursos con padres, casi nadie lleva la Biblia, o seminaristas, o religiosos. Cuando uno tiene cursos con laicos, todos llevan la Biblia. Algo pasa, ¿eh? Es una especie como de arrogancia, ¿no? Como si uno no supiera pues la Biblia. A ver, ¿quién más está en Biblia? ¿Usted, por favor, cómo se llama? Marco Antonio, lea 16:14, por favor. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, Ahí está. por no haber creído a quienes le habían visto resucitar. ¿Qué les echó en cara? Su incredulidad y su dureza de corazón.
¿Eso es poco o mucho decir? Mucho. Sin embargo, en el versículo 15 los envía. Pareciera pues que una condición para ser misionero, según los evangelios, es el reconocimiento de la debilidad. Si no se ocupan superhombres para la misión. Además ni hay, pues, supermujeres, no hay, superhombres no hay, ¿no? A ver, incluso en el caso de Pedro, el Señor le encomienda algo prioritario. Pero el mismo Evangelio y el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo no disimula las limitaciones de los discípulos. En esto los evangelios están de acuerdo todos. No disimula que tienen dudas, incluso después de la resurrección, como veíamos ahorita. No disimula tampoco que son débiles ante las personas muy malas, como los jefes religiosos de su tiempo. Incluso los evangelios nunca disimulan la búsqueda de poder de parte de los discípulos. Nunca. Marcos 16, 35, Marcos 10, 35, 45, dice que Santiago y Juan le piden un puesto de poder a Jesús. Después pasan los años, Marcos dice que ellos lo pidieron. Pasan los años y se escribe el Evangelio de Mateo, y a Mateo le dio mucha preocupación que Santiago y Juan, siendo de los 12, hubieran buscado el poder. Y entonces hace una recomposición redaccional y pone a la mamá pidiéndoles el puesto de poder. Pero vi que la viejita ya se murió, le vamos a echar la culpa, ¿no? Sí, de verdad. Es un trabajo composicional, redaccional de Mateo. Quiso salvar un poco, pero no pudo. Es decir, los mismos evangelios evidencian que los discípulos andaban detrás de cosas que no querían Dios, que no quería Jesús. Eso es muy evidente, muchachos, si uno lee los evangelios, ¿verdad? La pregunta es, ¿no les dan ganas de leer más sobre los evangelios? Pero bueno, pues no se puede hacer todo en una semana, ¿no? Oigan, fíjense que el evangelio no le teme a la naturalidad. Presenta a los discípulos con sus virtudes y sus defectos, con sus cosas buenas, sus equivocaciones, con sus aciertos, sus equivocaciones. Jesús y el evangelio no le temen a la naturalidad del ser humano en el buen sentido. Presenta a los discípulos señalando sus búsquedas, sus virtudes, sus defectos, sus extravíos, porque así somos los seres humanos. Al mismo tiempo, va presentando su resistencia, su disponibilidad, sus triunfos, sus derrotas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Hechos, que incluso Lucas trata de disimular un poquito, pero en Hechos de los Apóstoles, la primera parte de 8, 4, 25, donde se cuenta la misión de Felipe en Samaria, parece que Felipe fracasó. Y por eso Lucas hasta se ve la necesidad de meter otro caso, el caso del eunuco, para decir, miren, no le salían las cosas tan mal a Felipe. Porque así es la vida, muchachos, ustedes y yo no somos mesías. Los psicólogos, un amigo psicólogo muy bueno ahí en la universidad, jovencito, pero muy preparado, el padre Daniel, dice, nos explicaba otra vez a un grupo de amigos que debemos tener siempre como unos gramos de frustración para cuando las cosas a ustedes y a mí no nos salen bien. Porque ustedes y yo no somos mesías. Yo otra vez fui a Tabasco a dar un curso y dice un señor, padre, yo doy cursos con sus libros. Muchas gracias. Sí, padre, dice, otra vez di unas pláticas con su libro de la misericordia. No, pues yo bien agradecido. No, vaya, gracias. Y dice, pero un señor y una señora me dijeron que no les parecía lo que yo les decía. Y dije, ¿cómo? Le dije, ¿y qué pasó? No, dice, no les pareció lo que yo les decía, hasta se enojaron. Y yo les dije, miren, aquí lo dice el padre Toribio. Y le digo, yo doy temas también con lo que voy escribiendo, y la gente no se enoja conmigo. Y dice, ¿saben qué me dijo el Señor? Pero es que a usted no se le entiende. Y yo me quedé callado y digo, a lo mejor tiene razón, ¿verdad? Pues, ¿por qué pensar que siempre se le entiende a uno? A lo mejor tiene razón, y uno debe reconocer que no le salen bien siempre las cosas a uno. Sí, de verdad, así es la vida. No somos mesías, pues, ustedes y yo. ¿O cómo ven, madres? Son las madres espantadas.
¿Sí? ¿Los que les han dicho o qué? Oigan, sin embargo, Jesús y Mateo saben que los discípulos no son superhombres, mucho menos semidioses. Bueno, esto es bello, a mí se me hace. Uno de repente va haciendo un ambiente en nuestros ambientes va metiendo como ciertas ideas, como si los que nos movemos aquí no fuéramos profundamente humanos. No, es que la madre fulana, no, padre, tenía ira divina. No existe la ira divina. No existe. Tenía un mal carácter y fue superior, pues tenía un mal carácter, pobre de la gente. ¿Sí? No existe la ira divina. ¿O sí existe? No. Tenía un mal carácter y no tenía que estar ahí, ¿verdad? ¿O cómo ven, pues? ¿O qué? ¿Se han oído hablar de la ira divina, no? Se dormía siempre en las reuniones. Y ya después que se muere, ¿qué dicen? Meditaba profundamente con un estilo especial. Se dormía, era desatento y no ponía atención. Ya. ¿O cómo ven, pues? De verdad, miren. Jesús y Mateo saben que los discípulos tienen aciertos y tienen fracasos. Pero Jesús también sabe, tiene una cosa muy clara, de que no son semidioses y no son superhombres ni supermujeres. Por eso el Evangelio, pero sobre todo el Señor Jesús, sabían que en el reconocimiento de esta limitación está la grandeza del discípulo. No es, padre, entonces somos limitados usted y nosotros. Oigan, pues, ¿sí o no? Sí, somos limitados. Oye, padre, entonces, ¿habrá gente mejor que nosotros? No, hombre, pues, nada más que no vinieron al curso. Pero, sí, de verdad, miren, tenemos un problema muy grande porque Mateo, cuando habla de la misión, supone que cuando uno reconoce que faltan obreros en la mies, uno sabe que se necesitan mejores y diferentes que nosotros. Es decir, ustedes y yo en nuestro trabajo apostólico debemos procurar que entre gente diferente a nosotros y que entre gente mejor que nosotros. Y si están pensando lo que una religiosa no es, sepan que sí hay mejores que nosotros. Nada más que nosotros sistemáticamente los rechazamos a los que son mejores y a los que son diferentes a nosotros. Si les doy más ejemplos, raspo al pasaje. Ustedes son el pasaje, pues. Yo ahorita me tengo que hacer como el ayudante, el padre Teco es el chofer, yo soy, ¿han visto los microbuses aquí en México? Yo soy el que le va ayudando al chofer. Pero no quiero raspar el pasaje, además no se ocupan ejemplos, ¿o sí? Ya ustedes saben que hay bastante, ¿no? Oigan, ¿dónde está la grandeza del discípulo? ¿En que sea limitado? No, en que reconozca su limitación. Ustedes y yo ya sabemos que somos limitados, ¿sí o no? Hay que reconocer que somos limitados. Ahí está la grandeza del discipulado. Oigan, imagínense asumir el discipulado como auténticos seres humanos. No sabemos todo, hay que aprender de otros. No podemos todo, hay que reconocer que otros tienen que intervenir echando la mano. Ustedes y yo fallamos, no somos modelos de nadie. Ningún ser humano puede ser modelo. ¿De verdad? Somos modelos juntos como comunidad. Pero nadie puede constituirse en modelo a menos que viva una vida de permanente disimulo. Así es. Pues también en Puerto Rico. El año pasado estuvimos en Puerto Rico y leyeron primera lectura. Y yo pensé que iba a decir primera lectura. Pero no, dice, es que cuando hablamos en la misa somos serios, ¿no? ¿Qué me dijeron? Oigan, ¿qué creen de esto? ¿Qué piensan de esto? Porque miren, cuando el discípulo quiere caminar sobre las aguas, es decir, cuando se comporta como si fuera Dios, en ese mismo momento cae en actitudes absurdas. ¿Cómo ven? Es decir, pues escríbale pues. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Si cuando se nos olvida la espiritualidad
que somos seres humanos, entonces uno cae en actitudes absurdas. Les voy a poner nada más 2 ejemplos. Oigan, ustedes y yo somos pecadores. Oigan, pues no nos debe dar trabajo que nuestra iglesia, no nos debe disgustar que Dios y nuestra iglesia acoja a otros que hasta probablemente tienen menos pecados que uno. Nada más que la diferencia es que no se les conocen, a nosotros no se los conocen y a ellos sí. Oigan, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de ser tolerantes con las personas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos son tolerantes con nosotros. Así como uno tiene la disponibilidad para aguantarnos, ellos tienen la disponibilidad ¿para qué? Pues para aguantarnos a nosotros. Claro. No, es que yo soy el buena onda del seminario. A usted, a otros les cae mal, los demás hacen la caridad de aguantarlo a usted. Así es la vida, muchachos. Uno tiene que ser tolerante porque otros son tolerantes con nosotros. Así es esto. Es una cuestión de correspondencia connatural. Uno tiene sus ideas y otros las escuchan. Pues uno hay que escuchar las ideas de otros. Nos hace el favor de escucharnos. Hay un autor que dice, nada más que se me hace que exagera. Dice Gabriel Said, un escritor mexicano muy bueno, laico y además creyente bastante bueno. Dice Gabriel Said que cuando uno escribe un libro, uno debería, a mí me anda cayendo mal porque ni siquiera pasó. Dice que cuando uno escribe libros, uno en cada libro debe poner un billete de $200, más o menos de $20, para agradecer a las personas que lo lean, ¿no? A mí se me hace que exagera, pero bueno. Pero es una manera de decir que así como uno aprende de otros, así como alguien aprende de uno, uno aprende de otros. Así como a uno le gusta ser escuchado, pues a otros les gusta que les pongamos atención. Así como uno tiene un grado de tolerancia para las demás personas que son incómodas para nosotros, pues otros nos hacen favor de tolerarnos a ustedes y a mí porque somos incómodas e incómodos para ellos y con razón, pues. ¿Cómo ven? Por eso miren, esto es crucial. Si nos comportamos como si fuéramos dioses, es decir, que si queremos caminar sobre las aguas como si fuéramos dioses, luego caemos en actitudes absurdas. A uno se le olvida que falló. Ya cuando uno se empieza a dar baños de pureza, no, es que yo antes era de otra manera, pero ahorita soy ya diferente, ya uno tiene problemas psicológicos. La vida es mucho más normal. Oigan, el endiosamiento incapacita para descubrir al verdadero Dios. Cuando uno se endiosa, uno cambia de punto de referencia. Ya no busca uno Dios fuera. ¿Dónde lo busca uno? Ya lo tiene uno, es uno mismo. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano en Lucas 16? No, Lucas 18. ¿Se acuerdan? Lucas 18 dice que el fariseo habla, dice en su interior. El texto griego casi da a entender que habla consigo mismo. Es decir, no hace diálogo con Dios, él hace monólogo y hasta le presume a Dios y lo peor, se siente con el derecho de poner medidas. Pregunta, oigan, la pura verdad. Según el Evangelio, uno puede decir con objetividad y con certeza absoluta que uno está más cerca de Dios que otros, o la distancia le toca medir a Dios. Claro, hemos sido demasiado atrevidos. El problema del fariseo del capítulo 18 de Lucas 9 y siguientes, a mi modo de ver, y creo que no está mal la interpretación, es que el fariseo se adjudicó el derecho de pensar que podía decir que él sí estaba cerca y el otro no. Ese es el problema grande de las personas religiosas, pensar que uno sí está cerca de Dios y los demás no. El único que puede poner la medida es Dios, no uno. Y Dios sorprende ahí, dice Jesús, pues bajó justificado el publicano y no el fariseo. Y el gran problema fue que el fariseo se atrevió a decir que él sí estaba cerca y los demás no. ¿Cómo ven? Pregunta, ¿no le dan más ganas de leer la Biblia? Ojalá la leyeran más, ¿verdad? Ya la leen, pero ojalá más. Oigan,
imposibilita la fraternidad y sacrifica la solidaridad. Cuando alguien se siente Dios, puede ser hermano de los demás o ya se siente por encimita de los demás. Ya se siente por encimita de los demás. Oigan, y cuando alguien se siente Dios, sacrifica la solidaridad. Y ahí es donde entra una frase de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno en las últimas páginas de la Tía Tula dice una cosa muy seria. No somos ángeles, somos gallinas. Oigan, qué padre, ¿no? ¿O no? Ustedes no vieron la cara de una madre acá, pero yo dije, no somos ángeles, somos gallinas madre. De verdad, pero es cierto, miren, ustedes y yo no somos ángeles, somos gallinas. Es decir, no podemos volar a tal altura que uno no ande cerca del pantano. Pero la cercanía con el pantano hace que uno, aunque se salpique un poquito, le pueda dar la mano a un hermano que lo necesita. Los ángeles, en la perspectiva de Miguel de Unamuno, no pueden solidarizarse, andan en otro mundo. Las gallinas sí, andan apenas sobre el pantano y aunque les salpique un poquito, pueden ayudar a los demás. ¿Cómo ven? Les voy a buscar esa cita para que la tengan. Oigan, cuando alguien se siente Dios por el afán de triunfo, ¿en qué cae? En el fracaso. Luego, cuando alguien quiere sentirse Dios por sentirse Dios, ¿se olvida de qué? De ser persona y de ser feliz. Se inhabilita para ser discípulo de Jesús. Es lo más grave. Por eso yo quise que partiéramos de este texto, porque para tener espiritualidad de acuerdo al Evangelio, se ocupa asumir nuestra misión como personas. No podemos querer tener espiritualidad sin un mínimo de reconocimiento antropológico y sin un mínimo de exigencia antropológica. No vaya a ser que queramos hasta ser perfectos y entonces hagamos el ridículo, porque no se puede. Yo imagino que nos caemos mal, ¿no? Si les caigo mal, ¿no? Yo creo, como que quisiéramos planteamientos más light, ¿no? Pero miren, si les caigo mal, ¿qué les puedo decir? Igualmente. Si les caigo mal, nos caemos mal. ¿Salen? Miren, oigan, ¿a poco no tiene lógica esto? Si alguien se siente Dios, fracasa como Pedro. Si alguien se siente Dios, se olvida de lo más grandioso que tenemos, ser personas como Dios quiere. Y si alguien se siente Dios, no puede ser discípulo de Jesús, porque el punto de referencia va a ser Él, no va a estar fuera de Él, la persona de Jesús. De hecho, hay gente que se contempla en el espejo, en lugar de ver y vislumbrar el camino para seguir a Jesús. Por eso el Evangelio nunca habla de un arca, habla de una barca. Porque tenemos que ser signo. Somos signo. Oigan, vamos juntos en interacción, en interrelación. Nadie va por encima de otro. Nadie puede ponerse por encima de otro. Ya se les apunta a ustedes, a ver si... Ahí. Oigan, la autosuficiencia mal entendida no solamente genera caos, sino conduce al fracaso. No puede haber una espiritualidad, le llamaban antiguamente, relacionada con la autarquía. Es decir, nadie puede tener espiritualidad si se siente que puede todo, que sabe todo y que no falle nada. Es el principal obstáculo, sentirse superhombres. Y luego, olvidar que vamos juntos, reconocer que somos hermanos, pero sobre todo, ignorar que somos humanos conduce al hundimiento personal, y cuando uno se olvida que es humano, entonces uno se cree Dios y uno atenta contra los valores del Evangelio.